donde decía: los alemanes de hoy no somos culpables, pero tenemos una responsabilidad muy grande, y esa es una muy buena definición sobre el tema de Alemania y el asunto del Holocausto. Bueno, esa es la página de internet de la revista, y nos pareció importante compartirlo con usted. Esa pregunta que se hace la revista: ¿debemos todavía hoy sentirnos culpables? Es un cuestionamiento interesante. Esta noche tenemos oportunidad de presentarle la segunda parte de una entrevista realmente muy interesante que ayer sostuvimos con dos grandes personajes, con el señor Max Daniel, un sobreviviente del campo de Bergen-Belsen, y con Shulamit Goldsmith, coordinadora del programa de cultura judaica de la Universidad Iberoamericana. Ayer transmitimos una parte de esta conversación, no con el tiempo que hubiéramos querido, por supuesto. Ese tema y esos personajes merecen mucho más tiempo y mucha más atención, por supuesto, pero bueno, ya sabe usted que la televisión y los tiempos son muy complicados de pronto. El asunto es que tuvimos oportunidad de quedarnos con ellos, seguir la conversación como ayer le dijimos, y obviamente se entendía, supongo, que hoy transmitiríamos la segunda parte como lo estamos haciendo en este momento. Estamos también presentándole esta noche una opinión autorizada por muchos motivos, que es la del doctor Arnoldo Kraus. Véalos y escúchelos. Cuando hablas de muerte no puede existir inocencia, y cuando te callas ante la muerte de otros, que ahorita hablaré un poquito del concepto de otredad o de alteridad, no puedes hablar de inocencia. Una buena cantidad de personas que tenían en muchas formas el poder de saber, sabían. La Iglesia es un gran ejemplo. La Iglesia, por supuesto que sabía lo que sucedía en los campos de concentración. La Iglesia, yo creo que era anímicamente y desde un punto de vista de intereses aliada al régimen nazi, le convenía estar bien con Hitler. El silencio yo lo tomaría como una forma de mal. El silencio es una forma de no comprometerse, de entender que pasan otras cosas con otros, pero no contigo, y que por lo tanto no tienes por qué aliarte a esa forma de mal. Yo creo que no hacer es una forma de comprometerse con lo que están haciendo los otros, o de aprobarlo. Hoy leía que el 20% de la población alemana se siente culpable de lo que sucedió en la época del nazismo, el 20%. Se me hace una cifra pequeña, porque ahí no se habla en ese artículo que leí qué porcentaje se ha adherido al neonazismo. Yo creo que hay que actuar, hay que denunciar, hay que pensar que el mundo va mucho más allá de la mirada propia y de la mirada de uno. Yo siento que hay cosas que no son perdonables, que la memoria debe tener un vigor mucho más fuerte de lo que lo tiene. Hay quienes hablan de la memoria moral, y yo he tomado ese término también, y yo creo que si olvidamos demasiado y perdonamos demasiado, todo se repite. Y si me permiten, quiero decir algo de la liberación. Era un 8 de mayo en Theresienstadt. Estábamos nosotros en una sala muy grande, con unas paredes, como una ciudad amurallada, sí, con unas paredes bien gruesas y una carretera junto a esta sala. Y el 8 de mayo vimos que los alemanes empezaron a huir a los montes, lo que estaba enfrente al otro lado de la carretera, y sin embargo en su huida nos abandonaron. No sabíamos, estábamos como niños perdidos en un bosque. En su huida todavía estaban disparando y disparando y disparando hacia nosotros, y de repente un gran silencio. Un silencio que duró como 10 minutos. A los 10 minutos oímos el ruido de un motor muy, muy fuerte. Era un tanque soviético. Yo creo que es el T-4, creo yo. En ello estaban encaramados los soldados soviéticos. Entonces pude salir a la orilla de la carretera e hice señas de alegría que me liberaron. En eso baja un soviético, me da un culatazo, pero un culatazo con lo que me caí en mi cadera, que tenían que llevarme nuevamente adentro y llevarme con un doctor checo, porque me desmayé. Esa fue mi liberación. En Praga
en la Cruz Roja me dieron una identificación y dinero para poder ir a Budapest, a mi tierra natal. En esta ocasión iba en tren, pero ya por mi propia voluntad, y en el techo del tren porque ya no había lugar en otro lugar, y en las orillas de la carretera los gloriosos armamentos alemanes, pero como basura, sí. Como basura. Llegué a Budapest, llegué al portón del edificio donde vivíamos. Ese tenía un patio de 90 metros de largo y 2 pisos de habitaciones. Nosotros vivíamos hasta el final. Yo me paré en el portón porque alguien gritó, ¡ya llegó Max! Y en ese momento veo a los 90 metros a mi madre. Mi madre sufría de corazón, sufría de los pies, tenía juanetes grandes, llevaba botas ortopédicas. Su andar era muy, muy, muy lento. Pero en esta ocasión, no sé cómo pudo correr como un corredor los 90 metros para abrazarnos en un abrazo en cuerpo y alma, llorando a nuestros seres queridos, hermanos, padres, abuelos, tíos, tías, a los que fusilaron, a los que quemaron. Era un momento inolvidable. ¿Cuánto tiempo tenía de no ver a su madre? Perdón. ¿Cuánto tiempo tenía de no ver a su madre? Tenía yo entonces como 3 años. 3 años. Ella sobrevivió en el gueto por gracia de Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg fue un personaje conocido y reconocido que, no siendo judío, porque no era judío, se dedicó a salvar gente. Era un ingeniero. Aquí se ve cómo el hombre puede ser capaz de dar todo por el otro y también destruir al otro por completo y por nada, ¿verdad? Pero Raúl Wallenberg fue un personaje, pues como el estilo de Schindler, digamos. Sí, aunque entiendo que eso se hizo hollywoodesco un poco, ¿no? Sí, pero mira, hay muchos testimonios que marcan esta ayuda de Schindler, aunque está exagerado y novelado todo en la película, pero en Israel, por ejemplo, hay un museo en el que está una pared en la que hay cientos y cientos de placas de personas no judías en Polonia, en Checoslovaquia, en diferentes partes en Europa, que trabajaron por salvar, se pusieron ellos en peligro en Francia por salvar la vida de gente que por judío tenía que perecer. Una anécdota, cuando estaba en trabajos forzados, trabajábamos para el derrotado ejército húngaro, ¿no? Nosotros, entre muchas otras cosas, tuvimos que cargar para el ejército alimentos. Nosotros cargábamos harina. El carro no era jalado por caballos. Se paró en una calle para entregar estos costales. Yo agarré y ordeñé un costal. ¿Qué quiere decir ordeñar? Hice un agujero y puse una bolsita para que me caiga algún alimento, ¿no? Algo le estaba pidiendo a los mexicanos. Y en ese momento sentí un arma fría aquí en mi frente. Dios mío, tenían órdenes de poder matar si alguien roba algo del ejército, porque era un robo el ordeño. Sentí que me temblaban mis pies, más que ahorita, ¿no? Seguramente. Y poco a poco me doy una vuelta y veo un alto rango del ejército que era
compañero mío en la escuela. Era judío, se escondía en edificios bombardeados, consiguió ropa del ejército de alto rango y así salvó a muchos judíos. Pero a mí me hizo esta jugadita, que la verdad de las cosas no besó a nadie. Shulamit, déjame plantearte algo. Yo creo que desde aquellos años a la fecha se han creado estereotipos, se han creado, pues a lo mejor un proceso como de victimización, de martirio, todas estas cosas. ¿Cómo ves el asunto así a la distancia, ¿no? Más allá de Hollywood, ¿sí me explico? ¿No? Más allá de lo que puede expresarse en una película, en un... No, hay libros muy profundos. Es que la mera ¿no? descripción mira, técnica es dramática. Mata cualquier cosa, ¿no? Que toda exageración que pudiéramos sentir en las películas no llega a lo que fue la realidad. Claro. No tenemos más que ver esos cortos o trailers, o no sé cómo se les llamen, en el que vemos que el ser humano está despojado de toda dignidad. Le quitan el pelo, le quitan la ropa, son cadáveres vivientes. ¿Dónde puede haber exageración aquí? La realidad, como tantas otras veces, la realidad es más grande, más fuerte, más impresionante que cualquier ficción. Y creo que en este caso así es. Contundentemente, yo creo que sí. Yo quisiera, Shulamit, cerrar esta conversación con el tema de lo que pasó ayer en la ONU, ¿no? Es decir, esta gran ceremonia de conmemoración, líderes mundiales, sobrevivientes del Holocausto, recordaron este aniversario del mayor campo de exterminio nazi de Auschwitz. Y bueno, ha habido un despliegue, digamos, muy importante, muy interesante. ¿Cómo lo ves? Allí yo sí sentiría que qué bueno que se hace, en cierto sentido, porque se recuerda al mundo lo que pasó, se ve la preocupación y de alguna manera el involucramiento de todos los países, el haber cerrado los ojos, haber cerrado los oídos a toda esta tragedia, porque no es posible que no se conociera, ¿verdad? Pero pues las potencias estaban ocupadas en otras cosas, en ganar la guerra, en sus propios asuntos de guerra o internos. Entonces, qué bueno que en este momento todos asumen de alguna manera su parte de la responsabilidad. Se niega cualquier ventana de negación. Aquí no hay negación, aquí no hay negación. Sí. Y bueno, pues entonces, de cualquier manera también sí pienso que hay un cierto grado de protagonismo en esta ceremonia. Como que allí nadie se quiere quedar fuera, ¿verdad? Todos quieren estar en la foto. Pero nuevamente, las cosas hay que verlas desde el punto de vista positivo. Y yo me quedaría con la idea de que qué bien que se hizo esto, qué bien que participaron los que participaron, qué bien que se recuerde a la humanidad que estas cosas sucedieron, que no hay ninguna negación de lo que sucedió, y creo que ese es un punto muy positivo, porque tú sabes que el revisionismo histórico ha querido, como dijiste, Carmen, borrar, desmentir, etcétera. Aquí no hay eso. Esto es una reafirmación de esa gran tragedia, de esa gran barbarie, y recordarle al mundo que ahí estuvo y no repetirlo.